Es un privilegio maravilloso iniciar el estudio del libro del Apocalipsis. Es un libro realmente fascinante. Cuando estudiamos este libro vamos a descubrir varias cosas maravillosas. Dios tiene un plan para nuestras vidas y solamente el amor maravilloso de Dios puede hacer que este estudio sea un estudio que llegue a su vida, que llegue a su corazón, que pueda ayudar a su familia. Dedique un tiempo cada vez que usted pueda estudiar y pueda estar con nosotros. Dios tiene un plan para usted. Es un plan ideado en el corazón de Dios y es allí donde el ser humano va a encontrar soluciones. El Apocalipsis es el libro que nos muestra la guerra entre el bien y el mal. Contiene la historia de la iglesia cristiana desde su comienzo hasta el final. Este es un libro increíble. El autor del libro es Jesucristo. Estamos viviendo en tiempos increíbles. En este tiempo, cuando a Jesús se le está quitando su señorío, estamos viviendo en los tiempos más críticos de la historia de este mundo. Esto realmente va a ser emocionante en cierto sentido. Nosotros podemos estudiar de una manera histórica, de una manera rápida o de una manera profunda. Nosotros vamos a estudiar de una manera profunda. Estamos viviendo en un tiempo donde el estudio no debe ser superficial. Necesitamos estudiar con profundidad. No hay tiempo para perder. Quizás usted se va a sentir un poco incómodo con el estudio, pero no se detenga. Continúe hasta el final y veremos el triunfo de Jesús y de su iglesia. Quizás usted tenga un poco de miedo o esté pensando que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios predijo los detalles más pequeños hace muchos siglos atrás. Esto nos muestra que Dios está en control. Es un estudio de la victoria de Jesús contra sus enemigos. No hay que tener miedo al estudiar este libro. Es para que nosotros aprendamos a confiar plenamente en Cristo Jesús. El Apocalipsis es uno de los libros fascinantes. Cuando nosotros buscamos al Señor Jesucristo, vamos a encontrar su revelación. Y Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Este es el libro más extraordinario de la Biblia. Nosotros podemos ver su estructura y el libro está estructurado de una manera realmente maravillosa. Ahí se nos muestra las 7 iglesias, cómo estas iglesias han pasado por diferentes etapas, por diferentes problemas, pero hemos visto también que Dios está en control. Cuando vemos todo lo que en el libro se presenta, nosotros vamos a descubrir que el Señor nos habló a través de símbolos, a través de cosas realmente hermosas. Vamos a encontrar los números que son importantes en este libro. Vamos a encontrar el número 7, que es el número más importante. Veremos también el número 6 y veremos el número 3, que son números que nos van mostrando lo que Dios tiene. Cada uno de estos números tiene un significado. Tiene cosas maravillosas que podamos nosotros comprender con el estudio. Allí nosotros vamos a encontrar las 7 iglesias, las 7 cartas, las 7 estrellas, los 7 candeleros. Vamos a encontrar los 7 espíritus, las 7 lámparas. Vamos a ver también 7 trompetas, 7 cuernos. Quizás vamos a ver también los ojos, 7 ojos, 7 truenos, 7 cabezas, 7 coronas, 7 ángeles, 7 copas, 7 montañas, 7 plagas. El número 7 es el número más importante. Es el número divino. Es el número de la perfección. Representa el mensaje de Dios en su totalidad. Apocalipsis también tiene un lenguaje simbólico. Es usado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar cosas y símbolos en el libro de Daniel, en el libro de Zacarías, en el libro de Ezequiel.
La mayoría de los símbolos viene del libro de Daniel. Allí vamos a ver las bestias. Daniel nos muestra la clave y estas claves nos ayudan para entender el libro del Apocalipsis. Vamos a encontrar el santuario y es en el santuario donde Jesús intercede por nosotros. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, si nosotros leeríamos Daniel 7:3, allí nosotros vamos a encontrar 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra. Estas bestias suben del mar. Y esto es paralelo con Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Allí nosotros vemos y nos dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas tenían 10 diademas, sobre las cabezas de ella un nombre blasfemo. El lenguaje es interesante. En el libro del Apocalipsis nosotros vamos a encontrar el lenguaje del santuario. Qué hermoso si nosotros pudiéramos describir un poquito el santuario. Cuando el Señor estuvo en esta tierra, Él nos habló a su pueblo a través del santuario. Allí nosotros encontramos cosas tan interesantes. El lenguaje del santuario nosotros vamos a ver en todo el libro del Apocalipsis. Es el lenguaje donde se muestra a Jesús como sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre usó y se presentó y era la figura de nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje del santuario es muy importante porque nos muestran dónde y en qué etapa está Jesús actuando en el santuario. Veamos un ejemplo. En el libro de Éxodo, nosotros vemos cuando el Señor pide al pueblo de Israel hacer un santuario. El santuario era el lugar donde el Señor se manifestaba. El santuario era la manifestación plena de nuestro Dios. Habían varias partes. Había el atrio, había el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de estos cumplía una misión específica. Podemos ver en el lugar santo era donde Jesús ministraba. Allí es el principio donde el pecador es perdonado. Pero cuando nosotros vemos en la parte exterior, vamos a encontrar el altar del sacrificio. Cuando un ser humano pecaba y sentía peso por su culpabilidad, venía ante el santuario trayendo un cordero. Este cordero era presentado allí, era degollado y la sangre era puesta allí en el altar del sacrificio. Luego esa sangre era llevada al lugar santo. Y una vez al año se llevaba la sangre al lugar santísimo. Algo interesante, nosotros podemos ver en el santuario la gloria maravillosa de nuestro Dios. Las etapas del santuario nos muestra a Jesús actuando. Jesús es lo más importante. San Juan capítulo 1, versículo 4 nos dice que Jesús es la vida, que Jesús es la luz de los hombres, pero Jesús también es la puerta. Y esto tiene un significado extraordinario. El santuario tenía una puerta a través de la cual entraba el pecador. La única puerta. San Juan, en el capítulo 10, versículo 9, Jesús nos dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, éste será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Qué hermoso es saber que hay una puerta por la cual puede entrar el pecador. Esa puerta, símbolo de Jesús, pero también hay un sistema falso, donde nos muestra que hay también una puerta falsa por la cual los seres humanos buscan la entrada. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, la puerta significa Babel. Babel significa puerta a Dios. Cuando nosotros hablamos de Babel, pensamos un poquito donde los seres humanos dejaron a Dios y buscaron una manera de encontrar solución a sus problemas.
Mucha gente quiere salvarse por sus propias obras y quieren llegar a Dios. Este es el sistema falso. La Biblia nos enseña que nosotros somos salvos solamente por la sangre del Cordero. El único camino para la salvación son por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no por obras. Hay dos sistemas opuestos, donde se nos muestran desde la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, perdió la comunión con Dios, perdió su relación con Dios y fue echado de allí, del huerto del Edén. Y lo primero que los hombres hicieron fueron sacrificios. El Señor pidió a Adán sacrificar un cordero. Y él mismo sacrificó un cordero para vestir a Adán con las ropas de pieles. Luego los hijos de Adán aprendieron a hacer el sacrificio. Dios les dijo que debían sacrificar un cordero. El hombre cumplía este ministerio y él era el sacerdote trayendo a Dios un sacrificio. Caín traía un sacrificio para Dios. El sacrificio que traía era frutas que él las cultivaba. Pero Abel traía un sacrificio diferente. Él traía el cordero. Y esto enojó a su hermano Caín. Y es allí donde se muestra el proceso del hombre. El hombre tratando de buscar la manera de salvarse por sus propios méritos. Cuando en el santuario había todo un proceso. El altar del sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo. Jesús nos muestra que es allí, en el santuario, donde hay solución para el pecado. Queridos amigos, cuando nosotros miramos a Jesús, nosotros vamos a ver todo lo que Él está haciendo, ya no en el santuario de la tierra, porque ya no existe santuario en la tierra. Hay un santuario en el cielo donde Jesús intercede por nosotros. Y es el libro del Apocalipsis que nos introduce a ese santuario. Cuando nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis, nosotros entramos a la misma presencia de Dios. Nosotros somos transportados hasta el santuario celestial, donde Jesús, el sumo sacerdote, no ofrece más sangre de machos cabríos o de corderos. Jesús ofrece su propia sangre. La sangre de Jesucristo es la que te limpia a ti y a mí de todo pecado. Es por la sangre de Jesucristo que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Y es por esa sangre que el ser humano puede llegar a ser perdonado. Mi amigo, si usted cometió tantos pecados y usted siente el peso de su conciencia, yo quiero decirlo, usted no está solo. Hay un Dios en los cielos que le ama con un amor tan grande y maravilloso, que ha puesto su vida por usted. Y cuando usted estudia este libro que iniciamos hoy, yo quiero decirle que usted va a ver a Jesús, pero no va a ver un Jesús en esta tierra, va a ver un Jesús en el reino de los cielos, dándole perdón, dándole esperanza, escribiendo su nombre en el libro de la vida. Mi amigo, Dios tiene un plan maravilloso para usted. Por favor, venga a Jesús, deje que Él le hable y le muestre ese amor maravilloso. Las diferentes partes del santuario nos muestra cómo nosotros llegamos a Él, como ser. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 12, nosotros vamos a encontrar que Jesús cambia desde el lugar santo al lugar santísimo. El libro ahora toma un nuevo giro. Ahora nosotros ya no vemos a Jesús solamente en una parte. Nosotros vamos a ver ahora a Jesús hablándonos en el santuario celestial. Apocalipsis es el libro de la gracia de Dios.
Es el libro de la restauración. Nosotros vamos a encontrar cómo el Señor ha hecho cosas extraordinarias. Como ser Apocalipsis 2:7 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Querido amigo, Jesús tiene la victoria sobre la muerte. Y cuando nosotros pensamos en ese Jesús maravilloso, vamos a encontrar un plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Mis amigos, qué hermoso es saber que Dios es un Dios maravilloso. Pero el libro del Apocalipsis no solo nos muestra esto. El libro del Apocalipsis nos muestra que tenemos victoria sobre la muerte. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la segunda muerte. Amigo, qué hermoso es pensar en esto. Esto es una muestra maravillosa del amor de Dios. Pero no solo nos habla de que tendremos triunfo sobre la muerte, también nos habla del maná. ¿Qué era el maná? El maná era el alimento que el pueblo de Israel recibió allí cuando estuvo en el exilio. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que la recibe. Mis amigos, este es un pasaje maravilloso de las Escrituras. Mis amigos, cada vez que nosotros pensamos en las promesas maravillosas de Dios, nosotros podemos ver que hay un Dios que tiene cuidado de cada detalle de nuestras vidas. Él nos habla de los temores que tenemos. Todos los seres humanos tenemos miedo a la muerte. Pero el Señor dice, no tengas miedo a la muerte. Yo he vencido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Los seres humanos también tenemos problemas en relación a la alimentación. Todos nos preguntamos cómo vamos a vivir el día de mañana, qué comeremos, con qué nos vestiremos. Pero la Escritura dice, Dios tiene todo para ti. Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tu familia, tiene cuidado de tu vida en lo más mínimo. Aunque tú creas que Dios se ha olvidado de ti, no es así. Él siempre está en control. Mis amigos, hay un Dios en los cielos y nosotros no podemos perder de vista a ese Dios maravilloso. Pero el Señor no solo nos habla de alimento, nos habla de seguridad, Dios nos habla también de restauración. Él restaura el dominio que el ser humano había tenido. Apocalipsis 2:26 nos dice, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mis amigos, los seres humanos siempre queremos tener alguna autoridad. Y les voy a decir, la autoridad es importante. Los seres humanos queremos autoridad, pero Dios nos promete una autoridad sobre las naciones. ¿A quiénes? Aquellos que confían en Dios. Aquellos que hoy ven que la vida ha sido injusta, pero Dios es un Dios justo. Y el libro del Apocalipsis nos muestra esa justicia maravillosa de nuestro Dios. Se restaura la justicia. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 5 nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mis amigos, qué hermoso es pensar en esto. Dios nunca más te quitará del libro de la vida.
Él te escribirá en el libro de la vida. ¿Para qué? Para que tu nombre no salga más de allí. Algo más, Apocalipsis nos habla que nunca más tendremos que separarnos. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 12 nos habla: al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviado por mi Dios, y un nombre nuevo. ¡Qué hermoso! El misterio de Jesús en el santuario es algo impresionante. En el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, nosotros vamos a ver a Jesús en el lugar santo. Y hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Es que el ministerio de Jesús se realiza en el santuario celestial. Los hombres hoy han quitado del medio de los seres humanos el santuario. El santuario es lo más importante que Dios tiene para el ser humano. Ya los había mencionado que había un santuario en la tierra, pero el santuario de la tierra era una réplica del santuario en el cielo. En el cielo hay un santuario. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús llevó su propia sangre y ofrece su sangre para borrar tus pecados y mis pecados. Si nosotros venimos a Jesús y venimos con todo nuestro corazón, nosotros vamos a encontrar perdón, paz y armonía. Querido amigo, el libro del Apocalipsis nos abre el santuario del cielo. ¿Por qué? Porque ya no existe más santuario sobre la tierra. Apocalipsis en el capítulo 12 hasta el 14, nosotros vemos a Jesús saliendo de una parte del santuario y moviéndose a otra parte del santuario. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Por qué es que nosotros podemos decir esto con toda certeza? Porque en el libro del Apocalipsis nosotros vamos a ver los muebles del santuario. En el lugar santo estaba el candelabro, estaba el altar del incienso, estaban los panes de la proposición. Pero cuando Jesús cambia al lugar santísimo, ya nosotros vemos allí que aparece el arca del testimonio. Ya no está más en el lugar santo, sino Jesús está en el lugar santísimo. Eso nos muestra en Apocalipsis del 12 al 14. En los capítulos 15 hasta el capítulo 22, nosotros encontramos el libro de Apocalipsis ahora se desarrolla de una manera diferente. Es la forma escatológica. Son los eventos finales, las cosas que no han ocurrido todavía, pero que van a ocurrir. Estas cosas tienen que ver con algo especial que los seres humanos quieren saber. El libro del Apocalipsis es un libro maravilloso donde nosotros vamos a ver la restauración que Dios hace a los seres humanos. Y qué hermoso, vamos a encontrar en el libro varias cosas interesantes. Vamos a encontrar en el libro las 7 bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esa es una bienaventuranza maravillosa. Una bienaventuranza que Dios da a los que leen la palabra de Dios, aquellos que leen la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 nos dice: y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Sí, dice, el espíritu descansa, pero sus obras con ellos siguen.
también descansan de su arduo trabajo. ¡Qué maravilloso! El libro del Apocalipsis es tan bello, tan hermoso como Dios nos muestra. Queridos amigos, quizás tú estás cansado de vivir. Estás luchando por salir adelante, pero el Señor tiene para ti una bienaventuranza. Lee el libro del Apocalipsis. Dedica un tiempo. Yo quiero compartir contigo todo este tiempo para estudiar todo el libro. Quiero estudiar versículo por versículo. Quiero abrirte todo lo maravilloso que es Dios. Quiero mostrarte el plan de Dios para tu vida. Quiero decirte que Dios está en control de este mundo. Te desafío a estudiar este libro con todo tu corazón. No tengas miedo, no tengas temor. Mucha gente dice, yo no quiero estudiar ese libro. ¿Por qué? Porque piensan que en ese libro solo hay cosas de miedo. Pero yo quiero decirte, el libro del Apocalipsis no es un libro de miedo. Es la revelación de Jesucristo, de un Jesucristo que te ama, de un Jesucristo que te protege, de un Jesucristo que tiene cuidado de ti, de tu familia, de tus hijos, de aquellos seres humanos que no tienen protección. Jesús tiene protección. Por favor, dale tu corazón a Jesús. Abre tu vida para que Él tome el control. Quizás tú solo estás pensando que este libro no tiene ningún propósito. Pero yo te voy a decir algo interesante. Apocalipsis 15:16 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no anden desnudo y no vean su vergüenza. Mi querido amigo, Jesús no quiere que tú pases vergüenza. Jesús no quiere que tú te sientas solo. Jesús quiere que tú sientas que Él está a su lado. Amigo, ábrele tu corazón a Jesús y deja que Él tome el control de tu vida ahora.